que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. El tema anterior estuvimos hablando acerca de lo que une a Dios. Y a modo de resumen, aprendimos lo siguiente. 1. Jesús, en el pasaje registrado por Mateo capítulo 19, describe 3 elementos, los que son: el hombre deja a su padre y a su madre para formar una nueva familia. Él se une a su mujer como complemento perfecto diseñado por Dios, tal como lo fue Adán con Eva, para formar un solo individuo, una sola carne. Y por último dice Dios que los puso o los unció bajo el mismo yugo para que juntos trabajen de manera cohesionada y unidos. Segundo, si un creyente no entiende de qué se trata el matrimonio, jamás podrá saber cómo elegir a la compañera o al compañero ideal bajo ese yugo. El matrimonio, como lo dijimos en el estudio anterior, es una unión perfecta. Ella es el complemento de él, la ayuda precisa, como lo dice Génesis capítulo 2. Y él es su fuente, su apoyo, como lo dice Efesios capítulo 5. Tercero, entendiendo lo que implica el yugo desigual que nos habla Pablo, lo que plantea el apóstol en 1 Corintios capítulo 6, tenemos 2 maneras de llevar nuestras decisiones. La primera manera o el primer camino es comprendiendo mi realidad y considerando las consecuencias para mí y para el cuerpo de Cristo. Y la segunda manera o el segundo camino es volverme a Dios y consultar la voluntad de Dios antes de decidir. Cuarto, como el problema son las decisiones que tomamos, Pablo nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. El Espíritu de Dios, hermanos, en nosotros es el que nos entrega el saber. Si usamos el Espíritu de Dios para tomar las decisiones, habremos ejercitado la sabiduría que proviene de Dios y que tenemos gratuitamente. Porque tenemos, como dice Pablo, la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Quinto, tanto Proverbios 18, versículo 2, así como Proverbios 19, versículo 14, nos muestran unos aspectos que debemos considerar en la elección de una mujer virtuosa. Sin embargo, Proverbios capítulo 31, Salomón nos da una radiografía perfecta de cómo debe ser la mujer virtuosa y talentosa de Dios, y cuyas habilidades deben venir desde la crianza de ella misma. Por otro lado, las cualidades de ella también deben ser para él, para que ambos puedan emprender la labor de ser familia en Cristo. Y sexto y último, para no caer en el yugo desigual, el hermano deberá considerar que una mujer para compañera no debe ser contenciosa ni pendenciera, tampoco alborotadora e ignorante. No debe ser rebelde y desobediente, menos que sea necia y egocéntrica. Y por último, no debe ser iracunda y rencillosa. Estas cualidades reflejan una vida no transformada en Cristo. Por otro lado, la hermana debe ver en un compañero de yugo que sea temeroso de Dios. Debe amar como Cristo amó la iglesia. Debe ser trabajador y debe ser sabio, manso y enseñable. Y por último, debe gobernar bien su casa. Y para esta última cualidad, usted debe observar al padre del hermano que está eligiendo y se dará cuenta de que él se va a conducir como su padre en el futuro. Amados hermanos, hemos estado ya varias semanas repasando el diseño de Dios en las Escrituras, escudriñando a fondo las palabras para tener una lectura correcta, para no interpretar a nuestra manera, sino entender cómo fueron colocadas por los autores originales y en el sentido de las mismas. Es así como hemos visto el hermoso corazón de Dios para con las mujeres,
y como su propósito ha sido siempre darles el lugar que se merecen desde el principio de los tiempos. Habiendo también repasado el diseño del matrimonio en Cristo y de las elecciones de yugo, es necesario ahora abordar y entender el tamaño de la carga que deben llevar quienes se unen para formar una familia. Y digo esto porque el matrimonio es para tener frutos, hermanos. Ahora, para entrar en la lección, vamos a leer lo que nos dice Génesis capítulo 4. Y leo a partir del versículo 25. Y dice: conoció Adán a Jabá, o Eva, su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo: Elohim me concedió otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y a Set le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, y se comenzó a invocar el nombre de Adonai. Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26, en la versión cuarta de la Biblia textual. Tras la caída del hombre, como ya vimos en el estudio del matrimonio, el hombre recién va entendiendo la profundidad que involucra unirse a su mujer y engendrar descendencia. El verbo yadá, en hebreo, que se traduce como conoció, que utiliza Moisés en Génesis capítulo 4, desde el versículo 1 y a partir también del versículo 25 en adelante, este verbo se traduce como conoció, pero con el objetivo más profundo, que es generar una familia. La unión perfecta del hombre con su mujer hacen esta labor: generar descendencia. Dios bendice, hermanos, lo que Él une. Los dos que forman una sola carne, como lo está expresando la Escritura, están bendecidos para fructificar, para multiplicarse. Por esto que en Génesis capítulo 4, versículo 1, dice que Adán conoció a su mujer y concibió un hijo y dio a luz a Caín. Al poco tiempo vuelve a concebir y a dar a luz a Abel. Dos hijos diametralmente distintos, aunque provenían de la misma simiente. Este breve pasaje nos denota cómo la crianza puede influir en el éxito de la simiente. Si bien el pecado se apoderó de Caín y no así de Abel, pues el libro de Hebreos ratifica y dice: por fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Hebreos capítulo 11, versículo 4, en la versión cuarta de la Biblia textual. Nota que las ofrendas de Abel dieron testimonio delante de Dios que era justo. Él fue aprobado por Dios por la fe. Hebreos 11 no retrocede hasta Adán, pues él fue reprobado por la fe. Y sabes que algo bueno hizo con su mujer, dado que Abel fue aprobado por Dios. Si te fijas, hermano y hermana que estás escuchando, ambos hermanos aprendieron a ofrendar, a dar ofrendas o ofrecer ofrendas. La ofrenda es una práctica que fue instituida por Dios mismo. ¿Y cómo sabemos esto? Leamos Génesis capítulo 3, versículo 21, y dice: y Adonai, Elohim, hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer, y los vistió. Dios sacrificó un animal para sacarle la piel. Y no solo eso, confeccionó túnicas con la piel para que ambos estuvieran vestidos. Dios reemplazó el pobre intento de Adán y Eva de vestirse, como lo dice Génesis capítulo 3, versículo 7, que se cosieron hojas de higueras y se hicieron unos delantales para sí mismos. El Señor reemplaza eso por un vestido de una confección mejor, con piel. Amados, tuvo que morir alguien o sacrificarse alguien para que el hombre fuese redimido de su estado. De allí que se aprende la ofrenda de sacrificio. Abel presentó una oveja de lo mejor de su rebaño como ofrenda a Dios, como dice Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5.
pues él quería sacrificar de lo mejor que tenía a Dios. Amados hermanos, la crianza como modelo de transmisión de enseñanzas queda de manifiesto en cómo Adán y Eva criaron a sus hijos. No digo con esto que Caín fue malo por la crianza que recibió. No es eso lo que se desprende del pasaje. Pero como hombre contaminado del pecado, Caín dejó que el mal se apoderara de él y asesinó a su hermano. Lo que también nos refleja que cualquiera de nuestros hijos puede ser llevado por el enemigo a lo malo en su vida, independiente de la buena crianza que éste reciba. El asesinato de Abel caló hondo en este matrimonio de Adán y Eva. Pasó un buen tiempo y Dios restituye la buena simiente. El enemigo creyó que con matar a Abel se había acabado todo, pero no, la simiente iba a continuar. Por ello que Set, que significa puesto o establecido, lo que denota el Señor con esto es un nuevo comienzo. Y es así, hermanos, pues desde la simiente de Set se comenzó a proclamar el nombre de Adonai sobre la tierra. Set con su simiente comenzaron a ser los pregoneros de Dios. Con esto vemos que el matrimonio de Adán y Eva lograron inculcar en su hijo Set la necesidad de anunciar e invocar el nombre de Adonai. ¿Me van siguiendo con esto, cierto? El primer principio de la crianza, hermanos, en hijos, es la gratitud a Dios, traducida en ofrenda. Y el segundo principio establecido es la proclamación del nombre de Dios en la tierra. Por lo que entendemos con esto que tanto la gratitud y la proclamación son los valores más primarios que vemos en las Escrituras como comienzo de las enseñanzas de una crianza bajo la mano de Dios. De Set vienen dos hombres importantes de destacar. Uno de ellos es Enoc, que es tipo de la iglesia, pues Enoc no solo fue agradecido y proclamó el nombre de Dios, Enoc caminó con Dios. Esto implica que la buena crianza de Set pasó a Enos, luego a su hijo Cainán, y de allí pasó a Mahalaleel, y luego a Yared, hasta que llegó a Enoc. Tal fue la importancia que Enoc le dispuso a Dios, que a partir de su año 75, Enoc decidió caminar con Dios y caminó con él 300 años hasta que Dios se lo llevó, como lo dice Génesis capítulo 5, versículo 21 al 23. A la edad de 375 años, Dios decidió llevarse a Enoc a su presencia. Enoc fue aprobado por la fe. Así también lo deja de manifiesto la carta a los Hebreos, capítulo 11, y dice: por fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado, ya que lo trasladó Dios, porque antes del traslado, note lo que dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, hermanos, llegó con su vida y su transitar a agradar a Dios. Tal fue su fe, que 4,000 años después de este suceso, 4,000 años después de su partida, queda registro de su fe en la carta del apóstol. El segundo hombre importante que nos menciona la Escritura como descendiente de Set es Noé. Él es la 8ª generación a partir de Set. Noé es descendiente de Enoc. Él es su bisnieto. Y aquí vemos cómo la crianza en la fe es un modelo que va de generación en generación y que no solo involucra a los padres, sino que también a los abuelos y los ancestros también. De allí que la crianza en Dios tiene piezas fundamentales de generación en generación. Noé también fue aprobado por Dios. Fue aprobado por la fe. Así lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y dice: por fe, Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido
de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo, y fue heredero de la justicia que es según la fe. Nota, hermano, que desde Set, que es el nuevo comienzo para establecer el linaje, provienen dos hombres cuyo testimonio prevalece hasta el día de hoy. Con esto quiero decirte que hacer familia en Cristo es una carga pesada y de enorme responsabilidad, pues debemos entender la profundidad de la influencia que podemos ejercer en hijos e hijas, y obviamente eso nos lleva a entender el cuidado de nosotros en tal labor. La unión de los pasajes no es menor. No es casualidad que el Salón de la Fama de la Fe estén estos nombres, pues si Jesús hizo retroceder a los fariseos 4000 años para entender el diseño del matrimonio y la inexistencia del divorcio, nosotros también podemos retroceder unos 6000 años para entender cómo debe ser el proceso de crianza, que es de alta responsabilidad y que debe ser tirado por bueyes capaces de llevar esa carga. Por eso que empezamos con el diseño del matrimonio y luego vimos el tema del yugo para entender esta parte crucial, pues la unión de Adán y Eva era de crear una descendencia y de cuya descendencia iba a venir Cristo. Las cosas no son por casualidad en el Señor, hermanos, y eso es lo que debemos entender. El Señor no improvisa con esto, por eso que nosotros tampoco podemos improvisar en la crianza de los hijos. ¿Lo vas entendiendo? Ahora bien, Adán engendró a Set, como dice el pasaje de Génesis capítulo 5, y dice, y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Génesis capítulo 5, versículos 3 y 4 en la versión cuarta de la Biblia textual. La palabra hebrea para engendrar es yalad, y esta palabra conlleva la idea de transmitir identidad, formar conforme a la imagen, y es establecer una continuidad en el engendrar. No fue solo la concepción biológica, por ello que si Dios formó a Adán a su imagen, es importante la continuidad de la imagen y su identidad. Este es el punto central de fructificar, pues el fruto debe ser un todo. Tiene que tener sabor, presencia, consistencia y semilla. Esa es la idea de Dios y que le ordenó a Adán con su esposa. Multipliquen la imagen, multipliquen la identidad, multipliquen la descendencia de esta imagen. Yalad implica un proceso que va desde la unión sexual hasta el hijo que nace y que se realiza en el parto. El término hebreo implica la participación en el proceso y existe evidencia de la participación activa de los hebreos en todo el embarazo o en toda la gestación del hijo o de la hija. Por ello que dice que engendró Adán hijos e hijas, pues la continuidad implica que ambos sexos deben ser partícipes de esa imagen y por lo tanto ambos, el hombre y la mujer, deben ser también partícipes de todo el proceso. Es necesario, hermanos, entender que ser padres en Cristo implica ser participantes en todo el proceso, desde que son engendrados hasta que alcanzan su mayoría de edad. Los hijos, hermanos, no se engendran por deporte, ni por obligaciones sociales, ni por una noche pasional, y menos por presiones de la familia. Los hijos se engendran por amor y como prolongación de la descendencia. La importancia de este punto es crucial para entender la formación y edificación del cuerpo de Cristo, pues fuimos engendrados por Dios para prolongar el ADN divino por sobre nuestra herencia biológica.
Por ello que tomamos a Adán como él engendró a Set, y de este vienen dos hombres importantes que están destacados como aprobados por la fe. Ser padres en Cristo no es un tema que podemos dejar a la psicología de este mundo. Y si bien podemos tomar algunas de estas buenas prácticas que nos enseñan muchas de estas corrientes filosóficas o de estas corrientes de psicología, aquí vamos a escarbar en este estudio en el modelo a seguir para formar hijos, no a nuestra imagen, pero sí a la imagen de Cristo. Nota que en el pasaje dice expresamente que lo engendró a su semejanza y conforme a su imagen. Tanto la herencia genética como la herencia espiritual van a conformar en un hijo e hija de acuerdo a la imagen. Por ello que formar de acuerdo a la imagen que nosotros sabemos que es Cristo es la principal meta que como padres podemos realizar en nuestra descendencia. A todos nos gusta que nos reconozcan rasgos físicos tanto del padre o de la madre en el hijo o la hija que ha nacido. Pero formar a la imagen es para ser reconocidos por Dios en la buena labor a la cual Él nos ha llamado o Él nos ha encomendado. Razón de esto tiene el apóstol Pedro, hablando de esta elección, y nos dice lo siguiente: porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien, cuando era maldecido, no replicaba con una maldición, padeciendo, no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que, habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Por su llaga fuisteis sanados, porque erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis sido devueltos al pastor y cuidador de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25, en la versión cuarta de la Biblia textual. Nota, hermano, que dice: porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, no las pisadas del mundo con las ideologías del mundo y sus sistemas de crianza. Nosotros para esto fuimos llamados, para mostrar al mundo que el sistema de la vida del reino en Cristo es real y se puede aún pese a la corrupción del sistema de este mundo. Una paternidad responsable en Cristo, entendiendo el propósito de Dios, asumiendo el objetivo de preservar un legado no humano, es formar de acuerdo con la imagen, de acuerdo a la fe en Cristo Jesús. Ese es el modelo a seguir en estos días. La crianza bajo la mano de Dios, el formar a hijos e hijas, es un asunto importante y trascendental que parte desde la concepción o de engendrarlos, pero no solo en el acto de reproducción, sino que en una transmisión más allá de lo genético. Es formar hijos para que manifiesten frutos agradables a Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, te doy gracias por iniciar un nuevo tema tan importante en estos días como es criar hijos. Padre, es tan necesario hablar de este tema, pues hemos descuidado la forma que debemos criar a nuestros hijos. No hemos entendido cada uno de los matrimonios cría a los hijos como se les place. Tampoco hay una correcta enseñanza hoy día desde los púlpitos al respecto, porque hemos dejado el diseño de lado y hemos sido formados conforme a modelos establecidos por hombres. Ayúdanos, Señor, a escarbar en este nuevo tema de una manera que logremos sacar lo mejor que dice la Escritura para estos tiempos, para criar hijos e hijas, no solo en el temor tuyo, sino que sean formados para representar la imagen de Cristo en este mundo. Señor, perdona nuestra negligencia como padres,
Perdónanos, Señor, porque hemos cometido un sinfín de errores, porque nos hemos dejado llevar por los buenos y malos ejemplos de nuestros progenitores. Pero yo te pido, Señor, que tu misericordia alcance en este tiempo para reformular la manera que estamos criando, no solo a nuestros niños pequeños, no solo desde el nacimiento, sino también a nuestros jóvenes. Ayúdanos, Señor, para que volvamos al diseño, para que retrocedamos lo que haya que retroceder, para buscar las claves de un modelo establecido en Cristo. Señor, espero tu bendición en todo esto que estamos haciendo. Para quienes escuchan, abre sus entendimientos y que tu gracia sea en sus vidas para estar atento a todos los consejos y directrices que tu mano nos va a dar a partir de este episodio en adelante. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a nuestro siguiente episodio para seguir conversando de ser padres en Cristo y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.